Hola amigos de la Covacha, estamos arrancando un programa más de ñoñonautas. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a una de las historias clásicas de los mutantes. Mi nombre es Valentín García, estamos transmitiendo desde la casa de Isaac de la Rocha. Y cuéntanos de qué vamos a hablar, Isaac. Bueno, hoy vamos a hablar de Demonverse Saga, esa saga clásica de los Nuevos Mutantes que salió en Nuevos Mutantes 18 a 20, escrita por Chris Claremont y dibujada por Bill Sienkiewicz. Y que aparte es la que inspira más o menos la película que finalmente ya se estrenó. Pues después de que 3 años de promesas, de falsas promesas. De 2 años y medio, sí, 2 años y medio. Pero bueno, ya, ahorita hablamos de eso. Pues bueno, Isaac, esta serie es considerada uno de los clásicos, como tú ya lo mencionaste, pero ¿qué te pareció a ti con Pues así, en resumidas palabras, que no hay tanto que decir, es una historia muy básica, son 3 números. Aún siendo 3 números de aquellos tiempos, no es tanto material, pero me gustó bastante. No, si lo estuviera Bendis ahorita sería una saga de 18 números. 18 números con varios tie-ins, un anual. Sí. Entonces, me gustó bastante. Es una historia muy básica. No hay mucho así ni temáticamente se explora nada así muy profundo. Incluso como a nivel continuidad no siento que sea. No es un momento así como tan épico. Sí es un momento muy importante para algunos personajes. Pero sí es una historia muy básica, pero creo que está muy bien ejecutada. Básicamente una pequeña historia como de terror, como un slasher film con superhéroes. Pero sí, básicamente me gustó bastante, está emocionante, está bien ejecutada. El Demonverse me parece bastante buen villano, bueno, antagonista, no sé cómo decirle, pero como monstruo. Me parece un monstruo bastante interesante. Esta es la primera historia que yo leo de los Nuevos Mutantes. Y el primer número que leí de esta serie original pues, fue el 18 donde empieza. Entonces creo que la historia es en general buen trabajo en presentarte a los personajes, decirte más o menos en qué van, que es donde aprecias que Claremont meta todo ese diálogo redundante y repetitivo, pero creo que dices, bueno, pues ahora entiendo por qué luego a veces está ahí. Entonces sí, en general diría que me gustó y la verdad sí estoy bastante interesado por ver cómo adaptan algunas cosas de estas a la película que esperamos y así se estrena. Bueno, cuando salga esto ya sabemos si no nos estrenó. No sé, yo no veo el futuro. Fíjate que a mí me gustó, honestamente no la había leído hasta ahora que decidimos hacer este programa. Sin embargo, sí estaba familiarizado con los personajes. Y en efecto, sí es como de estas historias imprescindibles en la historia de los mutantes. Me refiero a todo. Bueno, ok, sí, continúa. Me refiero a todos. Bueno, por lo menos están en los top 20 de las historias. Sí. Pero acá en México como que no se siente de estas estas imprescindibles, efectivamente. Y creo que es debido a que nunca se publicó acá Los Nuevos Mutantes de una manera... de hecho, más bien nunca se publicaron. Se salieron en nunca han tenido una serie regular que yo recuerdo en México, Nuevos Mutantes. No. E incluso cuando se trajo algunos, ya era cuando era X-Force de Rob Liefeld, pero los Nuevos Mutantes como tal, hasta donde yo recuerdo nunca salieron. Esta saga no se había publicado hasta hace unos meses que Televisa, pues ya como ya venía la película y estaban seguros que estrenaban en abril, dijeron, vamos a sacar, claro, el Demonverse Saga. Y es el trade paperback que leí, de hecho, que está muy cotorro porque vienen extractos de números anteriores donde se mencionaba el Demonverse, pero es como una paginita del New Mutants 3. Hicieron una muerte de Superman. Sí, algo así. Que en parte aquí no está tan mal, pues, pero sí, te vas atrás y dices, incluye material de todo. No es cierto. Trae los 3 números del Demonverse, y luego trae un par de historias más donde ha vuelto a salir personajes con sus respectivos resúmenes previos de, mira, entre lo que pasó ahí y lo que pasó ahora. Me agradó esa lectura, me pareció entretenida, pero creo que sí es el estatus de clásico depende demasiado de su contexto histórico más que de la historia en sí. Sí, de hecho, bueno, mencionas que aquí nunca ha sido como
muy exitosos los Nuevos Mutantes, pero sí está complicado porque Nuevos Mutantes fue el primer spin-off de los X-Men. Pero a pesar de que sí era como en su momento la labor de amor de Chris Claremont, estos eran personajes de él, nunca despegó así la serie como tal, siempre fue como muy de culto. Sí tiene como fans muy hardcore, pero nunca ha despegado como tal en el fandom, nunca explotaron esos personajes. Entonces, si en Estados Unidos es como de culto, pues aquí en México no. Sí, no, seguido ves que de repente sale Moonstar o de repente sale Magma, y son de esos de que, ok, sé quién es. Los he visto en eventos anteriores. Sí, que ahí está. A diferencia, no sé, de hecho, de los Nuevos Mutantes, creo que los que sí lograron despegar un poquito pues, son el Cannonball Ball, que de X-Men, que fue X-Men en tiempo. Ajá, y Magic, que también llegó a estar en el equipo principal. Wolfsnake, que se fue directo a X Factor, y como que ahí, a pesar del gran amor que le tengo yo a X Factor, no es precisamente, pues no es el equipo principal. Pues. Entonces, sí, yo creo que fuera de esos dos, todos los demás han estado como muy por debajo del radar. Incluso ahora que Jonathan Hickman los trae, que él está escribiendo algunos números de la serie, se nota que lo escribe porque él es de esas personas que sí eran fans. Que sí eran fans. Pero ni es tan fan como para aventarse una serie entera, porque solo escribe algunos números. Hoy tengo ganas de escribir un número. Pero fíjate, lo curioso es de que esa serie, ya nos estamos desviando mucho, pero parece rápidamente esa serie presenta a los Nuevos Mutantes y a los Nuevos Mutantes de los 90, que son Generación X. Y Hickman escribe los de los Nuevos Mutantes ochenteros. Y de hecho son estos Nuevos Mutantes, ¿no? Son, de repente como que se le olvidó todo lo que habían hecho los personajes a lo largo de los años. Y se comportan exactamente igual que en esta serie. Pero bueno, fue demasiado rollo y nos fuimos mucho por las ramas. ¿Qué pasa en estos tres números? Pues la historia sí es muy básica, es básicamente un slasher films, un slasher con superhéroes. O sea, Moonstar, que es uno de los Nuevos Mutantes, que también es una nativa americana, siempre toda su vida la ha estado persiguiendo un oso demonio, que es un oso que es un demonio, o un demonio que es un oso, algo así. No te mienten en ese aspecto. Entonces la está persiguiendo y entonces en un momento dice, ya, lo voy a enfrentar, y sale con su arco a enfrentarla. Resulta que las flechas no son suficientes para matar demonios, entonces la deja así hecha pedazos, no hecha pedazos literalmente, pero la deja bien jodida. Se la llevan al hospital y los Nuevos Mutantes la tienen que proteger mientras la operan para salvar la vida. Tienen que protegerla del oso demonio que quiere como que terminar el trabajo. Y ya, esa es toda la historia. Se enfrentan con el oso demonio, le ganan, salvan a Dani Moonstar. Y ya, ese es básicamente el resumen de los tres números. Pero sí, es a grandes rasgos así de eso. Entonces, creo que sí es importante cuestionarse ¿por qué esta historia? ¿Por qué estos tres números aparecen en el top 20 de mejores historias de los X-Men o mejores spin-offs de los X-Men? ¿Por qué son importantes estos tres números donde básicamente son un grupo de adolescentes mutantes peleando con un oso fantasma? La respuesta creo que es muy sencilla, ¿no? Es Bill Sienkiewicz. O sea, el artista es el que más que la historia es lo que termina dándole la relevancia al cómic, porque son justamente los primeros números en los que entra este dibujante y revoluciona todo el estilo gráfico que venían manejando, porque veníamos del estilo de Bob McLeod y de un muy joven Sam Buscema. No lo critiquen porque aquí dibujaba muy feo. No, y sobre todo que era un estilo del Sam Buscema muy aburrido, o sea, era como superhéroe estándar ochetero. Y, o sea, después mejoró, ¿qué? Ya les mentes. Sí, pero era eso, o sea, era así como, ¿cómo te imaginas que se ve un cómic de superhéroes en esos años? Así se ve. De hecho, tú hacías la mención hace ratito de que el Demon Bear que dibuja el Buscema básicamente es como una nubecita con ojos y colmillitos, y luego que habla, se avienta monólogos malvados que le dice voy por ti, te atraparé, sí. Y entonces parece así una aparición de los cazafantasmas, así, voy por ti, los cazafantasmas de Scooby-Doo. Sí, parece uno de los fantasmas de Scooby-Doo. Entonces, ¿qué es esto? Sí, nada más faltaba que de repente le quitaran la máscara y dijeran, no, esto es culpa de estos jóvenes entrometidos. Hubiera salido con la mía.
No, y sí es un cambio muy brusco porque de hecho en el último la última página del 17, que es de Sal Buscema, viene el Demon Bear, así en esa forma de escudo. Y en la primera página del 18, ya con Bill Sienkiewicz, también viene como el Demon Bear. Y es un cambio así de... Por ejemplo, yo lo leí en la edición, en la Epic Collection, que trae unos números antes de que llegue Sienkiewicz. Entonces, terminas el 1 y el cambio es brutal. El cambio de una página a otra se convierte casi en una serie de terror esto. Es que es el primer splash page de Sienkiewicz que te marca justamente el cambio gráfico que se viene. Es brutal porque es Dani acostada en su cama y la sábana va bajando de blanco a rojo con el rostro de un oso bastante realista. Y ella está como asustada, como agarrando las sábanas, como cuando uno dice, no, me voy a proteger con las sábanas. Y el oso se ve entre las figuras de las sábanas. No, está hermosa la viñeta. Y también más adelante cuando ya se enfrenta Dani a él, que el oso es como una pared así de oscuridad gigante con garras y unos ojos locochones nada más. Y colmillos, o sea, sí se ve así, porque ni siquiera es la forma como de un oso, es como una sombra gigante que da medio la idea de un oso. No, salvo la parte de los ojos locochones que mencionas, que sí, no me... Se ven muy raros, sobre todo cuando posee a las otras personas que crea estos entes rarillos con cara como graciosa. Cara locochona. Fuera de eso, el dibujo de Sienkiewicz, que es bastante... Es sorprendente, por eso hablaba del contexto, porque para la época pues veníamos de otro tipo de arte y ya empezaban la industria gringa ya empezaba a experimentar un poquito en el cómic comercial y esta es una clara muestra de ello, ¿no? No, o sea, en los 70s si trabajabas para Marvel o DC tenías que seguir el estilo de la casa. De hecho, Bill Sienkiewicz empezó así, o sea, empezó siendo un dibujante más que seguía el estilo que en su momento marcara pues, Neil Adams, bueno, Jack Kirby, cierto punto, o sea, toda esta herencia de dibujantes. Y poco a poco como que fue cambiando su estilo, cada vez volviéndose un poquito más. Antes de esto había dibujado Moon Knight, donde ya se veía el estilo, pero todavía, de hecho sus primeros números de Moon Knight, a los últimos, sí se nota más experimentación. Lo mueven a Nuevos Mutantes y curiosa elección para el título, o sea, como que Nuevos Mutantes no parecía la opción ideal. Y él dice, ya me voy a poner más alocado. Que sigue siendo un Bill Sienkiewicz bastante moderado a lo que hiciera después. Uh-huh. Pero sí llega con una propuesta completamente diferente. Y Marvel se anima a dejarlo. Que también es algo pues, sorprendente. Porque Sal Buscema, aunque su trabajo era muy aburrido, ciertamente era un trabajo muy en línea con lo que veíamos en el título principal de Uncanny X-Men. Y lo que veías en toda la línea de Marvel. Que estos títulos están editados por Ann Nocenti, que también fue la que se encargó de meter a Miller en Daredevil y que generó muchos de los cambios de finales de los 70 inicios de los 80 en Marvel en esa chamba, pues. También escribió luego Daredevil y otras cosas, pero como editora se animó a hacer demasiados cambios que yo creo que fueron bastante provechosos, sobre todo para la editorial. Sí, no, de hecho puedes, o sea, no es tan difícil trazar una línea de esto por ejemplo, bueno, a los siguientes trabajos de Sienkiewicz con Frank Miller, de hecho, como Electra Assassin y Daredevil Lone War, ya más adelante, pues a la línea Vértigo. O sea, se empiezan a visualmente, de hecho este cómic se ve como un cómic Vértigo noventero en muchos aspectos. Entonces, si puedes trazar esa línea y ver el intento de estas personas de decir, no, vamos a llevar el cómic a otro lado. Sigue siendo un cómic de superhéroes, pero se va a ver diferente. E incluso Claremont, no tuve la oportunidad de leer el script de este cómic, pero Claremont se nota que se subió al tren, o sea, que sí dijo, no, vamos a intentar también algo diferente. El número anterior se lee como un cómic de Claremont y no uno de los buenos, o sea, es como un cómic de Claremont de los cuando iba empezando, porque también te describe todo, como que no confía mucho en Buscema, así como para que reflejen.
Y aquí sí cambia un poco el ritmo, como dices, es más dinámico, baja mucho la cantidad de diálogo y le da a Sienkiewicz varias páginas completamente para él. Nuevamente, tú lo mencionaste fuera de cámara, pero para que no se te vaya a olvidar, Damon Bear en la última página de Buscema habla, ¿No es cierto? y ya en esos 3 números de la saga el personaje Ya no habla, nunca vuelve a hablar. lo que lo hace terrorífico es justamente que es implacable y que va a atacar, y que de hecho ya llega un momento que se los lleva incluso a su territorio, a otra realidad, y ves que está impregnando de oscuridad distintos páramos. O sea, incluso te está poniendo un mapita que te va guiando, porque cada lugar que su sombra toca se convierte como en oscuridad, o sea, de ahí se hace de noche. Que eso para Sunspot resulta un problema muy grande. Muy severo. Sí, y es o sea, tío, no sé qué tanto Claremont ya sabía que venía sin que, o sea, no me invitaron a esas juntas, pero sí se nota. Hay razón para que no te invitaran. Pero sí, tío, es un cambio muy fuerte en el enfoque de la historia y del cómic. Sí. De que, como decíamos, en el número anterior el oso demonio se aventaba discursos de villano malvado, y acá ya no habla y solo, como dices, es un monstruo, o sea, recuerda algo así como al Alien de la película Alien, que simplemente viene y tienes que detenerlo de alguna manera. Fíjate, de los tres números, de los 3 capítulos que abarca esta saga, a mí el que más me gustó fue el del medio, que es básicamente en el que ya están en el hospital y se acuartelan en el hospital porque cae una nevada y ya no pueden ellos salir de ahí, mientras está Danny en la mesa de la cirugía. Ajá. Y por un lado tienen que confiar en Magik, que en este momento no es un personaje en el que ellos puedan confiar. De hecho le tienen miedo porque es otro demonio. O sea, es un demonio, es igual que el Demon Bear, o sea, no hay ninguna diferencia. Y ella tiene que como crear un campo de fuerza alrededor de la sala de operaciones. Ajá, para proteger a Dani, y a la vez tratar de ver de dónde viene, porque tampoco es que lo puedan ver al Demon Bear de inicio. O sea, de repente es como aparece aquí, empieza a desgarrar la realidad, mantiene ese sentimiento que tú mencionas de películas slasher, porque es donde sí estás con el rollo así de pues, ahora cómo van a salir mis personajes favoritos de esto. Ellos no son mis personajes favoritos, pero aún así pero quien lo leía, sí, quien se tragó los 17 números anteriores seguro les tenía amor a esos personajes. Entonces, ahora cómo va. Sí, no, incluso porque hay ese momento donde el oso rompe las líneas de electricidad. Entonces también te cuestionas qué tan inteligente es. Y luego también se pone como medio abstracto ahí porque no sabes, de repente están peleando con él y luego los teletransporta a otra parte dentro del mismo hospital como para juntarlos, y tienen que proteger al mismo tiempo el generador de energía. Sí, bueno, a mí los 3 números me gustaron bastante, pero sí creo que él hace muy buen trabajo en cambiar la dinámica en cada número. El primero es como la expectativa, o sea, de que ahí viene, está Dani en pánico y termina con su enfrentamiento con el oso, que me gustó mucho, que son varias páginas mudas, de hecho, no hay diálogo. Y luego el segundo es ya como el primer enfrentamiento, o sea, el primer repelerlo, y el último ya es la batalla final con él cuando se los lleva a su dominio. Entonces sí, me gustó mucho cómo va cambiando la dinámica y el dibujo de Sienkiewicz, aunque de repente sí hay momentos donde dices, como que aquí me perdí, y no estoy seguro que fuera el plan, pero hace un buen trabajo en reflejar este sentimiento pues que compartes con los personajes de qué pedo, es una sombra como de oso con garras, y es parte del dibujo que nunca le da como forma a los osos, siempre es como un cuadro de oscuridad nomás con garras y dientes y ojos locochones, que pues así está. Pero los ojos no me fascinan. No fueron tu hit. De hecho, también está este momento en que empieza a poseer a otros seres. Primero empieza con un policía y una enfermera,
después también toma por allá uno de los nuevos mutantes, a Magma. La Magma. Y sí es una amenaza, es una amenaza. Me acordé de Troy McClure. Sí es toda una amenaza el personaje, o sea, sí llegas a aportarte como poder solucionarlo. Y al final a lo mejor termina siendo algo no tan brillante, no es un gran plan para derrotarlo. Nuevamente, creo que la historia como tal, aunque es entretenida, tampoco es tan brillante. Y básicamente lo derrotan con la Soul Sword de Magic, que ahí es donde juega mucho el rollo de la confianza que le tenían todavía, más bien la desconfianza que le tenían. Sí, porque la tratan, sobre todo esta reina, la trata de la chingada. No, o sea, casi le grita, paso, sea pagana, siempre está bien hostil. No, de hecho le dice, se la pasa diciendo de bruja. Sí. Es una bruja. Pero también eso va muy de acuerdo al personaje de Rain, que es una católica devota. Pero en el tercer capítulo, quien la ataca es Sam Guthrie, que sí. Cuando Illyana intenta salvar a Magma, atravesándola con la espada, o sea, está bien, uno entiende por qué la confusión se puede ver mal, es mal visto que estés atravesando gente con espadas, pero sí, o sea, la reacción inicial de Sam es: ya sabíamos que no podemos confiar en ti. ¡Wow! No, y es un ataque también bastante grotesco, porque la agarra, se dispara él con su poder de dispararse de bola de cañón. De bola de cañón, y la agarra, y supone que mientras estés con él eres invulnerable, porque como que te protege. Entonces él la agarra y luego la suelta y la estrella así contra el piso, y ya dice, o sea, ¿qué pedo? O sea, si te mamaste, si tú... No. ¿Qué pedo? Ahora sí te mamaste. Sí, ¿no? O sea, pues sí, o sea, bueno, más elocuente porque prosa de Claremont. Pero sí, básicamente sí dice, mamón, o sea, estuvo culero eso. Y ya rumbo al final, y para terminar de spoilearles toda la historia, porque pues ya no hay mucho de qué platicar en este título en particular. Cuando regresan ya a la Tierra, cuando Illyana termina por salvar el día, regresan con otro... Es que esto me da un poco de risa porque hay cierto dejo de prejuicio. Regresan con dos nativos americanos extras y con el policía y la enfermera cambiados a nativos americanos. Sí, que se me hizo muy raro eso. No he leído los demás números, no sé si vuelven a salir o regresan, pero me pareció una trama muy extraña. Es que ahora se ven como nativos americanos. Y, o sea, y no podemos quitar ese hechizo ya para siempre, van a ser nativos americanos. ¿Qué piensas hacer con esta historia? Me pareció una subtrama muy curiosa de dejar. Yo no he leído los demás números, no sé si regresan. Incluso si regresan se me... ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué? Porque son personajes que conoces en estos números. O sea, los vas a meter a los X-Men y su poder. Y su poder es ser nativo americano. Americano, o sea, sí está muy rara la... De hecho, sí le da un poquito de reflector a la relación que tienen, ¿no? Porque se ve que están como ligando con la enfermera y ¿qué onda contigo? Y ella como que dice, pues a lo mejor sí. Antes de que los secuestren y los conviertan. Que al parecer convertirte en nativo americano es algo malo. Es que sí está muy extraño el momento, porque es como que, velos, es que ahora son nativos americanos. ¿Por qué estás haciendo esto? Y de hecho me agradó que les dieran como esa pequeña dejo de vida, o sea, de que existen más allá de nuestros personajes principales, porque es algo que yo creo que muchas historias así como de acción olvidan, o sea, darle vida a los personajes secundarios, que en este caso pues estos personajes van a estar en peligro porque van a estar ahí cerca del oso demonio. Entonces, pues ya cuando aparece el oso y están ellos, pues sí dices, que no los malos estaban ligando, o sea, sí te genera algo de empatía inmediata. Pero sí, este último giro de la trama, sí dije, ¿qué piensas hacer con esto? O sea, más adelante hay un número donde ellos tienen que vivir la vida como nativos americanos y enfrentan los prejuicios, o sea, ¿cuál es el plan? Eso no sería tan mal. Sería un número muy raro. O sea, no sé si te interesaría leerlo, pero... No, porque aparte lo podrías hacer con el personaje que ya tienes, que es una nativa americana. Y también regresan el oso demonio termina separándose en dos seres, que son los papás de Dani y Munster,
cuando empieza la historia, básicamente lo que te dicen es de que los papás se alejaron, se abandonan a Danny con su abuelo, pero suponen que los mata el oso demonio, y no realmente el oso demonio, los hace sus esclavos y lo convierten como en este oso demonio. Sí, pero hay como un ser más malo. Que es otro oso demonio, porque de hecho el personaje va a salir en otro. Es un oso más grande. Pero este el osito demonio. El demonio sesno, sí. Bueno, es raro llegar a esta historia y encontrártela como en los top 10, como una historia muy recordada, porque pues tú, como decimos, es una historia muy básica, pero también a su manera, esta historia sí es un clímax a mucho de lo que venía tratando la serie de los mutantes. El misterio de Danny Monster viene desde los primeros números. La relación de todos los demás personajes con Magic también es algo que ya venía, y que a partir de aquí, bueno, al final sí hay así como ese momento donde, bueno, o sea, sí eres una como hechicera, pero no eres mala. Entonces sí, a lo mejor entiendo que si eras fan de la serie, sí fue como un clímax muy chido, porque te meten a este dibujante mucho más interesante y te dan en el clímax a una de las principales subtramas de la serie. O sea, a lo mejor sí en su momento sí fue así como wow, o sea, qué bien que está pasando esto. Ya quitado de ese contexto, sí la historia es una muy buena ejecución de una premisa muy básica. Creo que algo que sí es importante es que, como mencionamos, Nuevos Mutantes no, como serie no es nada recordada. La serie duró 100 números y realmente casi de los números que todos hablan son de los 18 que dibujó Bill Sienkiewicz. De hecho, hasta hace poco Nuevos Mutantes, bueno, ha habido reimpresiones de Nuevos Mutantes, pero no hay muchas. Hasta hace poco hubo unas reimpresiones hace tiempo de tomos, y ahorita están con las Epic y anunciaron un ómnibus. Pero por ejemplo, IDW sacó una edición de lujo de todos los números de Bill Sienkiewicz, una edición de pasta dura de lujo editada por ellos, así, esas en caja, que muy bonita, muy cara. Entonces, sí sí me parece curioso cómo el dibujo de Sienkiewicz sea tan... ciertamente Claremont mejora sus guiones, porque si leen los anteriores sí está malo, pero sí me parece interesante cómo esta relación creativo entre dos creativos elevó este pequeño lote, que son 18 números todo lo que dibuja, muy por encima de una serie que duró 100 números y nadie se acuerda de nada hasta que sale Cable, que tampoco es una cosa, pero bueno, no sé, a la gente le gusta Cable. A la gente le gusta Cable y Rob Liefeld. Porque sí creo que, bueno, estéticamente, como decimos, en su momento sí fue así un parteaguas, y sí nos manda a una nueva, pues sí, son los primeros pasos a una nueva era de visual, en lo que los cómics mainstream se refiere. Seguramente habrá algún comiquero que se sienta ofendido por esa declaración tan atrevida tuya, compadre, pero... De que nadie recuerda, ¿no? Sí, no, pero pues, bueno, yo creo que sí, no hay mucho que agregar. La historia es relevante por su contexto histórico. Sí, o sea, como si leían Los Mutantes es un clímax, o sea, supongo que debe ser un clímax muy satisfactorio. También es una historia buena, o sea, es una premisa muy básica, muy bien ejecutada. Sí, o sea, te digo, o sea, a fin de cuentas, a mí no es que me haya molestado, al contrario, sí me hizo una buena lectura. Me agradó el tomito que está circulando, que está basado en un tomo estadounidense, porque te trae estos pequeños epílogos, bueno, historias posteriores que no son para nada buenas, o sea, si lo comparas con los tres capítulos, pero es como divertido ver cómo hubo gente que sí construyó a partir de ahí, que evidentemente si lo están retomando es porque en su momento fueron números importantes. Incluso viene por ahí hay una página de Jim Chung escrita por John Francis Moore, donde te resumen toda la historia, y si viene el pequeño apartado de en los justificablemente clásicos New Mutants 1820. Entonces, ok, evidentemente sí hay cariño a la historia. Sí, o sea, sí es una historia que hubo gente de la que se impactó. Evidentemente por nuestra generación probablemente, y más la tuya que la mía, a lo mejor no le tenemos el mismo cariño, pero eso no quita que sea una historia que aún casi 40 años después de su lanzamiento es bastante digerible, se lee muy bien. Sí, si la sacaran ahorita no te
no le causaría mucho dolor a los nuevos lectores. Sí, no, se presenta que es una buena historia, una muy buena historia incluso. Y no sé, bueno, quién sabe qué tanto la película así realmente se inspire aquí, qué tanto la siga. Pero sí es una buena recomendación, sí la recomendaría mucho para fans de los X-Men y fans de Sienkiewicz, también ambos. La recomiendo, no sé ahorita si Televisa ya vaya a volver a reimprimir este tomo o qué van a hacer ahora que por fin ya va a salir la película. Además de distribuirlo, no creo que necesitan de imprimirlo. Pero sí, yo sí la recomendaría. No veo que se haya acabado. Realmente. Que volara de los estantes. Nuevos mutantes y osos demonios. Sí, no, o sea. Sí, pero si la tienen ahorita a la mano y vuelve a distribuirse o simplemente van al Chedraui y todavía por ahí lo encuentran abandonado, es un tomito de 150 pesos, bastante accesible y bastante recomendable. Sí, o esta edición, la Epic Collection, trae toda la etapa de Sienkiewicz, que yo principalmente por eso la compré. Me gusta el trabajo mucho su trabajo y no tiene mucho trabajo en cómics. Entonces es el del poco trabajo así que puedes encontrar. Entonces también por ese lado creo que es interesante ver a este dibujante importante y trascendente que ya prácticamente se ha alejado del medio. Bueno, con eso cerramos este corto capítulo de Yoyonautas. Esperamos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios, digan ustedes si ya leyeron la historia, qué les pareció, si se arriesgaron a ir al cine a ver la película. Yo creo que sí me voy a arriesgar la próxima semana, Sí, si es que todavía y los cines siguen abiertos y se estrena la película. Activa la campanita, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden que tenemos unboxings generalmente miércoles y fines de semana. Los jueves ya estamos teniendo una entrevista covacha por ahí con mi amigo Francisco Espinosa. Andamos buscando gente a quien molestar ahora en estos días de cuarentena. Los viernes tenemos los cómics de la semana con Armando Estrella y Francisco Espinosa. Y en teoría todos los viernes, depende de mí, discúlpenme si de repente un lunes no sale. Tenemos los Yoyonautas. Déjenos en los comentarios qué cómics les gustaría que comentáramos, porque evidentemente nos gustó más esta idea de irnos por arcos y sagas. Isaac, ¿algunos comentarios finales? No, nada, pues aquí vamos a seguir clavándonos mucho y enfocándonos mucho, tal vez demasiado, en cualquier cómic que se nos atraviese. Entonces espero que estén disfrutando este proyecto. Y pues nada más, también de vez en cuando pueden encontrar mis artículos en el sitio. La Covacha MX, también síganos en nuestras redes sociales, que sí nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Pues bueno, mi nombre es Valente García y pues espero que siga siendo la próxima semana. Nos vemos.